Bien, decía bien que pues el examen es muy bueno, por eso felicito pues en general a todos, bien, pero 14 maestros de verdad muy bien, excelente, bien, inclusive dos pues ya es totalmente pues ya de otro nivel, ¿no? Que hayan fallado una pregunta, eso es un buen trabajo, ¿no? Felicidades también. Luego, pues de 50 a 55 hay un grupo grande también, de 24 maestros. Eso también este es un puntaje excelentísimo también. ¿Sí? 24 maestros. Es decir, que con esa excelencia estamos hablando de 38 maestros. Genial. Luego hay un grupo, el grupo fuerte, que es también lo que me alegra, porque es el grupo más fuerte y es un puntaje de 40 a 50. O sea, es un puntaje bueno también, puntajes obviamente que alcanzan las escalas. Son 42 maestros, eso es muy bueno también. O sea, 42 maestros que hayan sacado de 40 a 50, o sea, sumando todo, o sea, sumando desde que los puntajes de 40 hasta 59, estamos hablando de en total de 80 maestros. O sea, de 94, 80 maestros que hayan pasado el puntaje de 40 es excelente, por eso yo estoy muy contento. O sea, 80 maestros con un buen examen, genial, ¿no? Bueno, luego hay dos maestros que han desaprobado, bueno, habría que ver cuál ha sido la situación, quizá el internet, en fin, pero bueno, solo dos, ¿bien? Por lo demás, bien, pues ya puntaje de 35, 36, un grupo pequeño, ¿no? Pero bueno, animarles, bien, animarles a todos. Como digo, 80 maestros con un excelente puntaje es un buen resultado fruto de su esfuerzo. Bien, a ver, cualquier cosa por el chat también. Maestra Julia, me siento preparada y gracias a su sapiencia y orientación por la capacitación. Muy bien. Y he aprovechado mi certificado excelente. 4 semanas de orientaciones y he mejorado. Claro que sí. Cada día que pasa no es igual, ¿bien? Vamos creciendo. Entonces, bueno, voy a ir yo a publicar. A ver, vamos a... A ver. Voy a compartir las preguntas, ¿ya? Bien, tenemos aquí, este es el simulacro, aquí están las respuestas, ya los pongo ahí para que vean, porque me voy a centrar solamente en las preguntas que, han fallado. Mire, por ejemplo, en esta pregunta número uno, ¿bien? A ver, voy a quitar el video para que no les, estorbe que se vea correctamente. Por ejemplo, en la pregunta número uno, 9 maestros han marcado equivocado, casi más de 85 maestros correctamente. Bien, a ver, miren, pero aquí es una pregunta fácil. Yo les pido que tengan cuidado al leer, porque mire, si dice, este libro ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo, ahí en tu mente tienes que saber ya que no necesariamente es un evangelio, sino que ha sido llamado. Bien, y es el testimonio del nacimiento de la iglesia. ¿Mm? Entonces ya recuerden que hemos hablado, para si nosotros queremos conocer el nacimiento de la iglesia, siempre va a ser Hechos de los Apóstoles, no los evangelios, ¿ya? El autor de este libro destacó paralelos entre Jesús y su iglesia, entonces si habla iglesia, no hablemos todavía de evangelios. Entre el pueblo del Antiguo Testamento y la iglesia y la muerte de Esteban y la de Jesús, ¿bien? Entonces ahí, maestra Joana quería sacar más puntaje. Bueno, lo van a hacer en el examen. Bien, así que tener cuidado, por ejemplo, hay que ser muy sutiles allí. No, los que están en 50 están bien, o sea, todos los de 40 para arriba, maestra Anita, están bien. Los de 40 cogen las escalas, ¿sí? Porque para la primera escala en realidad se necesitaba 35 preguntas correctas, más o menos, 35. Por eso ya los de 40 para arriba pasan, ¿sí? De 35, o sea, si han respondido 35 preguntas bien, es un equivalente a coger la primera escala ya, obviamente. Pero los que han sacado, por ejemplo, de 55, cogen hasta la octava escala. Eso es un buen indicio también. ¿Ya? Bien, así que de 40 para arriba estamos bien, pero vamos a mejorar. Bueno, a ver, en la pregunta 2, a ver, en la pregunta 2 veo aquí, bueno, 20 maestros se han equivocado. Ojo, ya, a ver, tener en cuenta que en el Concilio Vaticano segundo, por ejemplo, miren, una pregunta, a ver, 14 maestros se han equivocado, han marcado la C y, miren, esto es porque quizás no estuvieron atentos en la explicación, ¿ya?
Sí, sí, maestro César, exactamente, sí. Perdón, es decir, o sea, están en la primera que pasan a la segunda, sí tiene razón. La primera es con el nombramiento, o sea, con 35 puntos, o sea, pasan de la primera para la segunda escala. Así es, maestro César. Así es. Bien, a ver, ¿qué les decía aquí? Por ejemplo, me preocupa un poco que 14 maestros hayan marcado la C. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque ustedes saben. Vamos a ver, para los que se han equivocado aquí. Si dice el Concilio Vaticano II generó cambios fundamentales en la Iglesia, ¿cuál de esos cambios? Bien, ¿cuál es uno de esos cambios? Se impulsó la inculturación del Evangelio, se decidió crear grandes universidades auspiciadas a la Iglesia y, miren, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la primera alternativa que ustedes hubiesen descartado? A ver, vamos, escriban en el chat. ¿Cuál es la primera que se descarta? Y eso es lo que me preocupa, porque más bien marcaron varios lo que se tendría que descartar. ¿Ya? Muy bien. Eso por favor, los que marcaron la set, estar atentos. Precisamente, o sea, porque 14 es un buen número que hayan marcado. Precisamente han marcado la primera que se tiene que descartar. Y yo les he ido enseñando que de las tres alternativas hay una que está fuera de lugar, que está como loca ahí, ¿no? Y hay que sacarla. Y se acuerdan, ¿por qué se tiene que sacar la C? Porque aquí dice que se estableció dogmas. Y ustedes saben que en el Concilio Vaticano II no se estableció ningún dogma. Es un concilio eminentemente pastoral. Entonces, es lo primero que tendría que haber sacado. ¿Ya? Entonces, eso de se estableció dogmas, eso no puede estar en el Concilio Vaticano II. Recuerden, ya, por si acaso una pregunta del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II no se establece ningún dogma, no se declara nada, ¿ya? Perfecto, ahí puede estar. Muy bien, Éfeso, ¿ya? Tener entonces, cuidado con esto, ¿ya? Ahí está. Bien. Y bueno, obviamente, sí, se decidió crear grandes universidades auspiciadas por la iglesia. En qué concilio se da esto? Que también entra dentro del temario. A ver, ¿en qué concilio se da la B? Bien, ya. Fundamentalmente, bueno, lo podemos poner desde Trento, pero en realidad es desde mucho más antes, ¿bien? Pero bueno, lo dejamos ahí. Ya está. Para la formación, seminarios y todo esto. Eso, muy bien. Bien, vamos con la pregunta 3. Ahí tiene la respuesta correcta, era la A. Seguro tienen ahí su examen para que vayan marcando. Quiero ver la pregunta 3. Bien. Por ejemplo, 5 han marcado la respuesta que es garrafal. O sea, ustedes son un nivel ascenso y a lo que voy aquí, por favor, es exigente. Y maestros, ¿por qué no tienen que marcar las 5? Tener cuidado con los 5 maestros que marcaron. Bien, o sea, si lo digo un poquito medio así, con energía, no significa que estoy yendo contra ustedes, pero me apasiona que ustedes hagan bien las cosas, maestros. Miren, puedan disculparme de eso. Fíjense aquí. Si dice una docente va a iniciar una sesión sobre las 5 grandes religiones del mundo, budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo, islam, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger saberes previos? Maestros, ¿por qué digo que aquí es garrafal este error? Los que marcaron la C. ¿Por qué? Porque si tú vas a sacar saberes previos de los estudiantes, no puedes entregarle un cuadro resumen. Por favor, eso téngalo en cuenta para esta pregunta o para cualquiera. Si la pregunta es recoger saberes previos, jamás va a ser una alternativa en el que ya el maestro le dé lo que tiene que conocer, ¿ya? Por ejemplo, y la B también. O sea, esos 7 maestros que marcaron aquí, no sé si han estado distraídos o tuvieron de sueño ese día, pero por favor, ya, no pasa, hoy día de la mañana ya no hay excusa. Fíjense en la B, pedirles que lean documentos del Concilio Vaticano. No, no puedes darle que lea o darle un cuadro de resumen si vas a saber, o sea, si vas a recoger saberes previos. O sea, yo puedo perdonar esto de saberes previos quizá para los que están postulando para un nombramiento, pero ya no para un maestro de ascenso, ¿ya? Siempre es plantearles preguntas, que ellos escriban. Fíjense, esto es clave, ve, lo que recuerdan, porque los saberes previos es lo que el estudiante sabe, conoce, recuerda de un tema determinado, que puede ser cierto, puede ser equivocado. ¿De acuerdo, maestros? ¿Está claro este tema con los saberes previos? Tener cuidado, o sea, maestros, están perdiendo 1.5, ¿ya? Jamás, jamás marquen algo en saberes previos
de que ya les dé el documento, que les dé resumen, jamás. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando. Vamos con la pregunta 4. A ver, ¿cómo hemos ido en la pregunta 4? Bien, acá hay demasiadas fallas también. Wow, casi 40 se han equivocado aquí. Vamos a ver qué ha pasado aquí. A ver, en la pregunta 4 dice, después de la presentación de los organizadores, un estudiante pregunta lo siguiente. Ante tantas religiones, ¿por qué el cristianismo afirma ser la religión verdadera? Según las bases, ojo, ¿ya? Según las bases del cristianismo, ¿qué intervención es adecuada para orientar al estudiante? Muy bien, supongo que ustedes se han fijado aquí. A, explicarle, B, explicarle, C, explicarle. Dice, no me funciona entonces con esto. Ahora, aquí utilizamos el recurso del contenido doctrinal que tenemos, ¿ya? Si tú dices explicarle que el cristianismo afirma ser la religión verdadera porque es la única que tiene dos fuentes de revelación auténticas, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, les pregunto, ¿es la única religión que tiene dos fuentes de revelación? ¿O hay otra religión que tenga esas fuentes, esas mismas fuentes de revelación? ¿Cuál es esa otra religión? Contenido doctrinal. ¿Qué religión también tiene esas dos fuentes de revelación? Muy bien, el judaísmo, correctamente. El judaísmo antes era tradición oral, bien, y luego la Sagrada Escritura. Entonces no puede ser la C, porque no es la única que tiene. ¿Ya? Marcamos. Explicarle que el cristianismo afirma ser la religión verdadera porque es la única religión que tiene profetas. Esto es, maestro, no sé aquí. O sea, por eso yo les digo aquí, maestros, el contenido doctrinal es importante, porque cuando no nos sirven las estrategias, el contenido doctrinal nos da la respuesta. Fíjate, si tú hubieses aquí leído con detenimiento, mi querido maestro, y dices, explicarle que el cristianismo afirma ser la religión verdadera porque es la única religión que tiene profetas, la respuesta es no. ¿Qué qué otras religiones tienen profetas? Islam, pero más cercano al cristianismo. A ver, todos los profetas de la Sagrada Escritura, no, vamos, todos los profetas de la Sagrada, perfecto, perfecto. Isaías, Jeremías, todos los profetas de la Sagrada Escritura son judíos. Entonces es imposible. Bien, se dan cuenta. Todos todos los profetas de la Sagrada Escritura que están en el Antiguo Testamento son judíos. Entonces es imposible que sea eso. ¿Ven? O sea, ¿se dan cuenta, maestros, que el contenido doctrinal nos ayuda a responder a las preguntas? ¿Mm? O sea, con eso yo hubiesen sacado que no puede ser la C ni la B por lógica y por mi formación que tenemos. Ahora digo aquí, explicarle que el cristianismo afirma ser la religión verdadera porque es la única que fue fundada por su mismo Dios, totalmente correcta. ¿Quién ha fundado el cristianismo? Jesucristo mismo es Dios. Bien, bien. Pasamos, vamos a las 5. A ver, ¿cómo ha ido en las 5? En las 5, a ver, y bastantes, bien más de 30 también. A ver, ¿qué dicen las 5? ¿Qué tienen en común las 5 grandes religiones? En común, ofrecen la salvación al hombre a través de la gracia divina. Ya sabemos que no puede ser la gracia porque en la gracia no se habla, por ejemplo, en el budismo, ¿no? En el hinduismo. Puedes hablar de el judaísmo y cristianismo, sí. Propician la unión del hombre con la divinidad a través de un sistema de dogmas y ritos. A ver, vamos a ver, con la formación doctrinal. Por ejemplo, este, propician la unión del hombre con la divinidad. No, por ejemplo, porque el budismo ni siquiera se habla de propiamente de una divinidad. No puede ser la B. Bien, ahí está. Pasamos las 6. Bueno, en las 6 supongo que todos han marcado correctamente, le hemos chancado muchas veces. Bien. Hay 22, 24 respuestas que quiero explicar aquí. Maestros, ojo, tener cuidado porque estas son literales que han salido. Ojo, maestros, para hablar del diálogo a ver, el diálogo interreligioso con el ecumenismo no es lo mismo, ¿ya? El ecumenismo es todas las acciones que se hacen para generar precisamente la unidad, pero entre cristianos, ¿ya? Y ese documento que avala esto es Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. Y para hablar de que el diálogo interreligioso se da con otras religiones, no entre cristianos, con otras religiones. Y se da un diálogo interreligioso, ¿no?
porque somos de distintas religiones. Entonces, ese documento es Nostra Aetate. ¿Ya? Cuidado con esa pregunta. Vamos a las 7. A ver, vamos a ver con las 7. Bueno, 12. A ver, vamos a ver. Este evangelio muestra que los cristianos no deben preocuparse, pues si han reconocido al Mesías, podían entrar al reino de Dios. Además, destaca la figura de Jesús como predicador y lo llama verbo de Dios. Aquí ustedes se han tenido que fijar acá, miren. Siempre la respuesta está en la pregunta. Y si se fijan, verbo de Dios, el verbo de Dios, ¿no? El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios y el verbo y el verbo Dios. ¿Dónde lo encontramos eso? En el prólogo de San Juan, ¿ya? Antes de que el mundo existiera, ¿no? Todo fue hecho por él. Ya está. Evangelio de San Juan, maestros. O sea, ahí hay claves que nos están gritando, míreme, míreme. Ya está. Ahí está la respuesta. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál es el objetivo principal de la encíclica Fides et Ratio? A ver esta pregunta, muy chancada también. Ujú. 25, casi 30 respuestas equivocadas. ¿Ya? A ver, maestros, quizás, a ver, aquí hay que hilar un poco fino. Quizá usted, claro, si dicen Fides et Ratio es fe y razón. A ver, entonces, explicar el predominio de la fe y la razón, aclarar las diferencias fundamentales entre la fe y la razón. No. O sea, también se aclaran las diferencias, pero aquí nos está viendo el objetivo principal. ¿Ya? Entonces, recuerden que el objetivo principal de la encíclica Fides Ratio es valorar precisamente la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se ponía en duda. Lo que se quiere dejar claro es no, el hombre, por las solas fuerzas de la razón, puede llegar al conocimiento de Dios a través de las cosas naturales, a través de las vías que tenemos. Ya. 9. A ver, vamos con la pregunta 9. Bueno, aquí sí, felicidades. Es la pregunta, creo que con más respuestas correctas. Solamente hay 4 equivocadas. A ver, ¿qué dice aquí? Un docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Algunos estudiantes comentan que la fe y la ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente: si Dios creó la razón y la ciencia producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? ¿Ya? Ya saben que no puede ser saberes previos, no es brindar andamiaje, sino precisamente generar conflicto cognitivo a través de una pregunta en la que el estudiante no sabe responder, ¿no? ¿Por qué? Se produce un desequilibrio ahí. Bien. 10. A ver. Quiero ver que en la pregunta 10 no se haya equivocado nadie. Bien. 5. A ver, esos 5 maestros, atentos aquí, ¿ya? 5 maestros se han equivocado. Y en método histórico crítico, por favor, maestros, a ver, ¿qué ha pasado con los 5 maestros? Esto me preocupa, porque esto hemos practicado mucho. Tendríamos que llegar a que ningún maestro en el mundo se equivoque con método histórico crítico, porque es lo más fácil que existe, aunque el ministerio no se ha dado cuenta. Si me habla de método histórico crítico, ya saben ustedes que la alternativa que va a ser es la que me muestre esto, ¿ve? Comentarios. Eso ya lo saben ustedes. Y si no hay eso, por lo menos indirectamente, el contexto. ¿Ya? A ver, maestro, si tú eres de los que está dentro de los 5 que no han marcado esta alternativa, por favor, a ponerse las pilas, mi querido maestro. ¿Ya? Es facilísimo. El método histórico crítico, la respuesta es la alternativa que me hable de comentarios de contexto. Si no me habla directamente, indirectamente, me habla del contexto, me habla de historia, me ubica, ¿ya? Porque lo que quiere es llegar a la génesis del texto. ¿Sí? Miren, ya aquí pensé que no iba a haber ninguno. Pero bueno, vamos con la 11. A ver, pregunta 11. Importancia de las cartas católicas. Ya saben ustedes cuál es la clave también aquí. La 11. Miren, ven. 12. Esos 12 maestros que se me han equivocado aquí, por favor, les vuelvo a recordar. Ojo, pestaña y C, como es. Si me preguntan por la importancia de algo, importancia de cartas, importancia de lo que sea, siempre la respuesta va a ser la alternativa que hable de contexto, maestros, porque el contexto me da la importancia, es decir, por ejemplo, ¿no? Si quiero hablar aquí de las cartas católicas, bueno, pues tengo que ver que comprendan la importancia, es decir, entonces,
hay que conocer el contexto. Antes, durante, después, ¿qué pasó? ¿Ya? Estoy yendo aquí a las claves recordando. Sí, se ve, maestra Juana, puede ser que salga y vuelva a entrar, por eso quizá no lo pueda ver. ¿Ya? Estoy yendo un poco rápido porque son cosas que hemos chancado, pero recordándoles, por favor, no se equivoquen. Si les da igual la importancia de lo que sea, siempre va a ser la respuesta el contexto. ¿Ya? 12. Tenemos un texto por aquí y la pregunta es método histórico crítico también. A ver, vamos aquí con la pregunta 12. Igual, 8 maestros. Me duele un poco que método histórico crítico sigan fallando, ¿ya? Es lo mismo, miren, ve, facilísimo, ve, comentarios de contexto, no falla, maestros. Recuerden que en método histórico crítico siempre va a ser la respuesta a comentarios de contexto bíblico. Maestros, no sé si, o a lo mejor han sido nuevos, quizá, bueno, se entiende, pero si no, ya lo sabes, igual, si eres nuevo, igual. Bien, el método histórico crítico vas a saber responder con un minuto de capacitación. ¿Qué significa? Que voy a buscar alternativa que me hable de comentario de contexto bíblico, que me hable de historia, que me haga un análisis gramatical, morfológico, sintáctico, por ejemplo, de las palabras, ¿no? De la oración. Eso va a ser la respuesta, ¿ya? O un minuto de capacitación, se responde correctamente método histórico crítico. Vamos a la 13. Pregunta 13. Para profundizar en la lectura de textos bíblicos, una docente presenta a los estudiantes la siguiente parábola. Que no perdona a su compañero. Y vamos a lección divina. Ya está. Me preguntan aquí contemplación. A ver, vamos a ver la estadística. ¿Cómo ha ido aquí? Por ejemplo, ajá, tenemos en la pregunta 13, 20, 30, a ver, 20 respuestas equivocadas. 30 respuestas equivocadas. Y esto no está bien. Maestro, ya vamos a recordar. La lección divina tiene 4 partes. Lectura, la pregunta es, ¿qué dice? Bien, meditación es qué me dice, oración, qué le digo y contemplación es a qué me lleva, a qué me lleva, actuar, actuar, actuar. Entonces, si aquí me piden contemplación, fíjense, vamos a la pregunta, ¿a qué me lleva? Actuar. ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué camino te indica Dios a través de este texto? ¿A qué me lleva? ¿Qué debes hacer para actuar? Más claro no puede ser. ¿Bien? Ve, acción, acción, contemplación. ¿Se dan cuenta? Ojo maestros, ¿ya? Para esos que se equivocaron. En la contemplación, siempre fíjense en la acción. De hecho, se llama contemplación o acción. ¿Ya? Vamos a la 14. ¿Qué tenemos en la 14? También lección divina. Meditación. A ver, vamos con la 14. ¿Cuántas fallas? Wow. 21 han marcado la C y 3 la A. A ver, esos que han marcado la A, vamos a ver. Aquí sí es. ¿Qué dice aquí? A veces digo al que me ofendió, te perdono, pero estas palabras no van acompañadas por la actitud de perdón. Lo digo, pero por dentro llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón, no me es fácil querer a aquella persona que me ofendió. Incluso a veces siento el deseo de vengarme. Ahora me doy cuenta de que estoy equivocada, pues el verdadero perdón implica olvidar todo rencor, así como Dios me perdona. ¿Oración? Eso no es una oración. No es una oración. Él está meditando. A veces digo, ¿no? No puede ser contemplación porque no es acción. Que diga, a partir de esta oración me propongo perdonar todos los días de corazón, sería distinto. Aquí está meditando. Bien, está meditando. Nos podría. Sí, el documento se lo voy a dar, maestro. De hecho, les mando ahora mismo por el WhatsApp. Ahora mismo se los envío. No hay problema, maestros. A ver, un momento. Ahí está, ya lo tienen en el grupo. A ver, ¿qué dice? Parecía contemplación porque al final dice.
Ahora me doy cuenta de que estoy equivocada. O sea, se da cuenta, pues el verdadero perdón implica olvidar todo rencor, así como Dios me perdona. O sea, dice, ahora me doy cuenta que estoy equivocado. Pues el verdadero perdón implica olvidar, y se implica olvidar todo rencor, así como Dios me perdona. Pero no está diciendo que ahora Él va a perdonar de corazón, va a perdonar, sino que Él ha reflexionado que implica eso. Bien, sí, tiene su... Seguimos con ver, juzgar, actuar. La pregunta 15. Igual, 10 respuestas equivocadas, que también es ver, juzgar, actuar. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar, actuar? ¿No? Pasamos al otro método y ya saben aquí. Bien, a ver, ojo, para el ver, juzgar, actuar, si dice aquí cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar, actuar, ustedes, maestros preparados, dicen lo siguiente. A ver, si no me está preguntando por un momento concreto, sino que dice ¿cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar, actuar? Es en general, quiere decir que voy a partir siempre de la alternativa que hable del ver. Bien, y digo aquí, pedirles que lean el texto bíblico no puede ser porque ya partió desde el juzgar. Bien, preguntarles en qué consiste el perdón cristiano, por qué debemos perdonar, está reflexionando, ¿no? Bien, aquí, presentar la noticia, clave aquí, ya está. ¿Saben qué? Así se parte del ver. Una noticia, una anécdota, un hecho, lo que sea. Ya está. Sin lugar a dudas ahí. Recuerden, ¿ya? 16. ¿Qué tenemos por aquí? Después de la lectura, algunos estudiantes manifestaron que no comprendieron el significado de la frase 70 veces 7. Esta es la pregunta con más equivocaciones que ha habido. A ver, solo 18 han respondido correctamente. Solo 18. Vamos a ver. De 94, solo 18. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál de las siguientes? A ver, después de la lectura, algunos estudiantes manifestaron que no comprendieron el significado de la frase 70 veces 7. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes comprendan el significado de esta frase? ¿Ya? La frase. Si queremos creer el significado de la frase. Vamos a indicarles que lean los textos bíblicos en los que pueden identificar que el 7 significa la perfección. Sobre esta base, preguntarles por qué creen que Jesús amplió y repitió el 7 para explicar cómo debía ser el perdón. B, indicarles que los números en la Biblia no representan una cantidad literal, sino que son símbolos. Luego pedirles que busquen otras narraciones que contengan números y planteen hipótesis respecto de su significado. Indicarles que la palabra 7 en hebreo proviene de la raíz sabat, que significa satisfacción, no perfección. Luego explicarle que Jesús usó el 7 en la parábola para llamar la atención a los judíos, pues este era un número sagrado para ellos. Bien. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes comprendan el significado de la frase? De ahí ve. Indicarles que los números de la Biblia no representan una cantidad literal. Eso es lo primero. Bien, explicarles eso. Los números en la Biblia no representan una cantidad literal. Pues desde ahí vamos a entender entonces el significado 70 veces 7. Van a partir desde ahí. O sea, lo primero que vas a decirle es, ojo, que el número en la Biblia no representa un número literal como tal. Entonces desde ahí vamos a partir. Luego pedirles que busquen otras narraciones que contengan números y planteen hipótesis respecto de su significado. Lo mismo, ¿ves? Aquí aparece aquí aparece en la del ministerio. Bueno, habría que verificarlo bien, pero estas son jaladas del ministerio también. Bien. Pero es ahí, o sea, si queremos partir de ahí, bien, obviamente se parte indicando que los números en la Biblia no representan la literalidad. Desde ahí van a entender entonces el significado de la frase 70 veces 7. Bien. Igual, lo podemos verificar. Bien, ya está, pasamos aquí. 17. Durante la lectura de la parábola, el buen samaritano, una estudiante pregunta a la docente, ¿por qué la Biblia tiene comentarios debajo de los textos? A ver, vamos con la 17. Bien, aquí también
Hay 40 respuestas equivocadas. ¿Por qué la Biblia tiene comentarios debajo de los textos? ¿Ya? Bueno, aquí como fíjense está claro, ¿no? Como hay verbos distintos, explicarle, preguntarle, así que la haya no puede ser. Bien, un momentito por favor, disculpen. Perdón, bien, ahí estamos. Hay una llamada de interrupción, gracias. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Preguntarle, ¿sabías que se escogió como protagonista a un samaritano porque los judíos lo despreciaban? ¿Podrías haber deducido esta explicación del contexto? Bien. De hecho, comentarios de contexto los comentarios me suena a método histórico crítico, ¿no? Explicación del contexto, pues para entender, ¿no? Bien, ahí está, la B. 18. Una docente busca que los estudiantes identifiquen la relación de concordancia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo ha ido aquí en la 18. Wow, 40 respuestas equivocadas. Ojo, ya, vamos a ver por aquí. Si dice, ¿cuál de los siguientes textos son adecuados para el propósito de la docente para ver el tema de la concordancia? La historia de Abraham y Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver ahí entre Abraham y Juan el Bautista? El relato de la creación y la parábola semilla de mostaza. Fíjense, narración de Babel y Pentecostés, clarísimo aquí, ¿no? Babel, ¿no? Las lenguas se confunden. Pentecostés, las lenguas se entienden. Bien, ahí está. 19. Una docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen la principal diferencia entre las cartas católicas y las cartas paulinas. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para este propósito? Estamos en la 19, bastante también, 40 equivocados. Ahí está. Pedir que identifiquen los destinatarios de ambas cartas. Luego preguntar por qué las cartas católicas llevan el nombre de sus autores y las paulinas llevan el nombre de sus destinatarios. ¿A quiénes se dirigen las cartas católicas? O sea, entonces, que identifiquen la principal diferencia entre las cartas católicas y las cartas paulinas. El tema de su destinatario. Ya. 20. ¿Cuál es el principal fruto del espiritual de la comunión eucarística? Es una pregunta muy doctrinal. Aquí sí, solo dos se equivocaron. Bien, es la pregunta con muy buenas, obviamente, ¿no? Acrecienta la unión con Cristo. Preserva, no podemos marcar preserva de toda tentación, porque eso significaría que si comulgas ya no vas a tener tentaciones y es equivocado. El hecho de que comulguemos no significa que no vamos a tener tentaciones. Bien, sí va a haber tentaciones. Entonces no puede ser, no nos preserva de la tentación, no nos preserva. Nos acrecienta la unión con Cristo en cuanto que, pues, Dios mismo está en tu cuerpo, ¿no? En tu vida. A ver, en la 21, ¿qué dice aquí? Una docente está desarrollando con sus estudiantes una sesión sobre el diálogo interreligioso, ¿ya? En este contexto se propone incorporar una actividad que promueva la identificación de los elementos comunes entre el cristianismo y las diferentes religiones. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para el propósito de la docente? Por ejemplo, ¿no? Aquí, indicar que a los estudiantes que comparen la posición de los cristianos, musulmanes, budistas y judíos sobre el respeto de la vida. Porque aquí dice elementos comunes entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Cuál es una actividad adecuada? Por ejemplo, vemos un tema en concreto que es el respeto a la vida humana y vemos la posición de judíos, musulmanes, ¿no? Por ejemplo, y luego comparamos esto. Como aquí va a ver aquí. Entonces, vemos ahí un tema en este caso y ahí estamos. 22. Los estudiantes conversan respecto a las fiestas religiosas que celebran en sus familias. Ya, tenemos esta pregunta. Y dice,
después de escuchar las intervenciones de Ana y José, la docente pregunta a los estudiantes, ¿cuál de las dos fiestas es un ejemplo de religiosidad popular? A ver, vamos con la religiosidad popular. 15, aquí me he equivocado. Vamos a ver. ¿Se acuerdan en religiosidad popular, maestros? Bien, vamos a ver. ¿Cuál estudiante habla? Pues Antonio. ¿Qué dice Antonio? El Inti Raymi, perdón, la fiesta de San Juan, porque aunque presenta costumbres locales, es una fiesta cristiana en la que se venera a San Juan Bautista. Recuerden siempre que cuando hablamos de religiosidad popular tiene que estar enmarcado dentro, bien, dentro de la liturgia, dentro de los sacramentos. ¿Ya? Ahí está. Que se venera a San Juan, Antonio. Este, bien. Recuerden eso siempre, no se olviden. Religiosidad popular en torno a la vida sacramental y litúrgica. ¿Ya? 24. Lee el texto bíblico de Daniel y marca la alternativa correcta. Bueno, en Daniel me están pidiendo a qué género literario corresponde. A ver, 19 se han equivocado. Maestros, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Daniel? El burro tiene... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, faltó la 23. Ah, tiene razón, sí, sí, sí. Perdón, faltó la 23. Un docente va a desarrollar una sesión sobre la importancia del sacramento del bautismo, ¿no? Él busca empezar su actividad con el fundamento bíblico del sacramento. Bien. Un texto que hable del bautismo, en la 23. O sea, aquí, bien, correcto, no solo dos se han equivocado. Han marcado la A. Ojo, ¿por qué han marcado la A esos dos maestros? Yo soy el pan de vida. Eso es para el bautismo? ¿Para qué sacramento sería eso? Fíjense, es una pregunta fácil, pero yo pienso que aquí se han equivocado, no sé si por no leer con detenimiento, maestros. O sea, esta pregunta, o sea, nadie se puede equivocar en esta pregunta. ¿Por qué? Porque es clarísima. Si estamos buscando un texto para que hable del bautismo, no puedo hablar aquí, yo soy el pan de vida, que es la Eucaristía. El verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el bautismo. Renacer del agua y del Espíritu. O sea, y yo sé que los que se han equivocado aquí no es que no sepan, sino que quizá no se concentraron bien. Tener cuidado. Bueno, este es un termómetro, bien. Vamos a ver qué preguntas nos vienen también. A ver, lee el texto bíblico de Daniel, ya está. En Daniel se han equivocado bastante. Si recuerdan que en Daniel veíamos, es un género apocalíptico. Además, una alegoría no es un género, ¿ya? Ya está. 25, lee la siguiente definición y luego responda a la pregunta. A ver, la 25. Bueno, solo 5 respuestas equivocadas. Ah, este es un tema que siempre nos venimos equivocando, maestros. Nos venimos equivocando entre la concepción virginal de Jesús y la concepción inmaculada de María. Son dos temas distintos. Uno es la concepción virginal de María, otro es uno es la concepción virginal de Jesús, otro es la concepción inmaculada de María. Es un dogma mariano proclamado en diciembre del 1854 por el Papa Pío IX, afirma que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado. María no tiene pecado. Ya por ahí el toque lo saco. Que está revelado por Dios, por tanto debe ser constantemente creído. ¿A qué dogma se refiere? Si María no tiene pecado, Inmaculada Concepción, Inmaculata, sin pecado. Se han equivocado con la concepción sin pecado del Hijo de Dios. Es otra cosa. Aquí está hablando de un dogma mariano. Ojo, maestros, por eso tener cuidado. Si aquí me está hablando de un dogma mariano, no puedo hablar aquí la concepción sin pecado del Hijo de Dios. Si está hablando de un dogma mariano, está hablando de María. Es otro tema y se han equivocado 22 maestros aquí. No, perdón, no es 22, 4. Bueno, pero son 4 maestros.
aunque sea solo uno. No, no debería ser. Si es un dogma mariano, no puede ser la concepción sin pecado del Hijo de Dios. Además, aquí te da la respuesta, que María fue preservada inmune de toda mancha. María no tiene mancha, inmaculada. ¿Ya? 26. Después de reflexionar en clase el pasaje de la curación de un leproso, un estudiante hizo el siguiente propósito, ¿no? A partir de este momento no tendré vergüenza acercarme a la confesión para quedar limpios de mis pecados y me confesaré más seguido. Ya sé que son acciones que está tomando. A ver, vamos con la 26. 24 maestros han marcado la meditación. A partir de este momento no tendré vergüenza acercarme a la confesión para quedar limpio de mis pecados y me confesaré más seguido, ve. Ahora sí son acciones. Me confesaré más seguido. Contemplación. El docente va a desarrollar su actividad desde el método ver, juzgar, actuar, el tema de la conversión de San Pablo, y para una parte de la clase pide a los estudiantes que observen fotopalabras sobre la vía de San Pablo y que describan lo que ven. Esta es una pregunta nueva. A ver cómo ha ido aquí. 25 respuestas equivocadas. Ojo, miren, maestros. ¿Qué, nos está, ¿Qué paso del método ver, juzgar, actuar corresponde a la estrategia? Miren, ¿ah? ¿Dónde nos da la respuesta? El docente va a desarrollar su actividad desde el método ver, juzgar, actuar, el tema de la conversión de San Pablo, y para una parte de la clase pide a los estudiantes que observen fotopalabras sobre la vida de San Pablo. ¿Se acuerdan? Si partimos de la realidad, son fotopalabras de la realidad, de la vida de San Pablo, de lo que hace. A qué hace referencia eso? Partimos de ahí. Que observen la fotopalabra sobre la vida de San Pablo y que describan lo que ven. De lo que ven, lo que están viendo, la realidad. Claro, claro, puede ser también, por supuesto, maestra Noelia, pero de un hecho real. Tú puedes partir, por ejemplo, de fotopalabras de San Juan Bautista, partes desde ahí, ¿no? ¿Qué hacía? Por ejemplo, por supuesto, ¿ya? Se puede ver. Muy bien. Vamos con la 28. En el texto bíblico de Mateo 16, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, este es un texto también bien machacado, ¿no? Hay poquitas, solo 4 respuestas equivocadas. Ah, le sacó de su cuadro la 28. ¿Cómo así? 28 me sacó de mi cuadro. Ah, ya. Cristo, de su cuadro. No, no le entiendo de su cuadro. Ah, ya, me hizo dudar el Hades. Ah, ya. A ver, el texto bíblico de Mateo 16, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y que las puertas del Hades, del mal, del infierno, lo que sea, no prevalecerán contra ella. Este texto bíblico hace referencia a la extensión del reino, no. Tú eres Pedro, edifico mi iglesia, edifico, fundo, ¿ya? Fundación de la iglesia. Los que son de Juan 23 manejan bastante esta cita también. Muy bien. 29. El docente en su clase explicó que cada evangelio tiene un autor y que algunos de ellos escribieron al menos más de un libro del Nuevo Testamento, uno que lleva su nombre y el otro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué evangelio se trata? A ver, aquí tampoco no ha habido equivocaciones seguro. Bien, solo 5. Lucas, bien, Lucas escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. Hechos es la segunda parte. 30. ¿Cuál de los apóstoles persiguió con escarnio a la iglesia de Cristo en sus inicios antes de su conversión? Supongo que aquí nadie se equivocó. Ah, miren, esta es la pregunta con 0 equivocaciones. Vamos, está más fácil, no puede ser, ¿no? Pues San Pablo. Ya, 0 equivocaciones aquí. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados.
por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidos al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de dentro, ¿no? El texto corresponde a, a una de las siguientes encíclicas del Papa Francisco. Miremos al hombre, ¿no? A veces herido. Bien. A ver, supongo que aquí tampoco no hay equivocaciones. Bueno, sí hay 8. Bien. Pero estamos hablando aquí del, fíjense, ¿no? Miremos al hombre herido, al hermano, ¿no? A veces nos sentimos como él. Estamos hablando de que nos sentimos como el hermano que está malherido, triste, que está al costado del camino. Nos sentimos desamparados. ¿De qué está hablando? De Fratelli Tutti. Ajá. Y por ejemplo, y la Fratelli Tutti, esta es una pregunta, ¿ya? Una pregunta que también que un examen vino muy parecida. ¿Cuál es el texto bíblico al que hace referencia fundamentalmente la encíclica Fratelli Tutti? Y es el buen samaritano. Ahora que me lo dicen, hubo una pregunta en un examen así, tener por si acaso. 32. ¿A qué paso de la lección divina corresponde las siguientes preguntas? ¿Qué me dice? Vamos. Supongo que aquí no hay equivocaciones. A ver. 14 respuestas equivocadas, no puede ser. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el mensaje del Dios? ¿Por qué dice esto? ¿Qué me dice? Aquí está la respuesta. ¿Ve? ¿Qué me dice? Recuerden, para la lectura, ¿qué dice? Meditación, ¿qué me dice? Basta que haya una y ya te da la respuesta. ¿Ya? Meditación. Siempre que sea ¿qué me dice? Siempre es hacer meditación. ¿Qué dice lectura? ¿Qué le digo? Oración. ¿A qué me lleva contemplación? 33. Un docente les pide a los estudiantes que investiguen el verdadero significado de la frase bíblica. Al preguntarles, algunos de ellos contestaron. Luis dijo, a ver, ya, perdón, el verdadero significado de la palabra Biblia. ¿Ya? Aquí es la clave. Quieren buscar el verdadero significado de la palabra Biblia. Vamos, esto lo han enseñado cuántas veces ustedes en clase. Y sin embargo, ha habido 27 respuestas equivocadas. Un docente pide a los estudiantes que investiguen el verdadero significado de la palabra Biblia. A ver, así nomás de rápido, ¿qué es Biblia? La respuesta es rapidísima. Hasta sus estudiantes lo saben. Biblia. ¿Cuál es la primera respuesta cuando dicen qué es Biblia? Ustedes lo han enseñado, lo han visto con sus estudiantes. Biblia, maestros. Conjunto de libros. Pues esa es me acuerdo desde la primaria que me enseñaron eso. Hasta ahorita me acuerdo de mi profesora, profesora Carmen. Conjunto de libros. Ya está. El significado de la palabra Biblia. Conjunto de libros. El verdadero significado. Biblia, de biblos, tabiblos, ¿no? Que eran hojas de papiro. En plural eran varios libros. ¿Ya? Bueno, eso ya está. 34. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una parábola? La oveja perdida. Creación del hombre y la mujer, no un relato. El juicio final también no es una parábola. Está contando, ¿no? En cambio, en la oveja perdida sí, una parábola. Juicio final no es una parábola, por si acaso, ¿no? Porque una parábola, este, es una narración ficticia, imaginaria, para sacar una enseñanza moral. El juicio final no es algo ficticio, es real. El Hijo de Dios se sentará para juzgar a vivos y muertos. Y aquí es eso, ¿no? Entonces, no es una parábola el juicio final, ¿ya? No es una narración ficticia, ¿no? Es real. Va a haber un juicio. 35. Una maestra quiere aclarar a sus estudiantes bíblicamente que hay una oración en la iglesia referida a la Virgen María y que no es un invento de los católicos. Para ello les pide que lean el siguiente texto. El ángel entró en María. Vamos, este es rápido. 35, a ver. Bueno, 5 respuestas equivocadas. Bien, ahí estamos. Obviamente, ¿no? Rosa. Dice que es una oración muy conocida, el Ave María.
Algunos se han equivocado con el Santa María. Está hablando aquí de qué oración se trata. No existe la oración Santa María. El Ave María es el nombre. El Alégrate María. Está Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, sí, pero no se llama así la oración. A ver, recen la oración Santa María, no. El Ave María. Se han equivocado ahí. 36. Una docente busca que los estudiantes aprendan a respetar, ayudar y amar a su prójimo. ¿Cuál de las siguientes parábolas debe utilizar para que logre su propósito? Bueno, aquí también solo dos respuestas equivocadas, así que rápido. Bien, el buen samaritano. Ayudar al prójimo. Buen samaritano. De hecho, se creó se hizo esto para esta parábola, para hablar de ello, ¿no? 37. Un docente de educación religiosa está analizando con sus estudiantes las parábolas del reino de Dios narradas en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. ¿Cuál de las siguientes parábolas es una parábola del reino? ¿Ya? La levadura. A ver, ¿cómo vamos aquí? Bueno, solo cuatro respuestas equivocadas. Para hablar de las parábolas del reino no es el samaritano ni el hijo pródigo, sino la levadura, el reino de Dios, ¿no? ¿A qué se parece el reino de Dios? Ah, como la levadura que se pone en la masa y que luego la hace engrandar. El grano de mostaza también, ¿no? Una docente busca que los estudiantes analicen textos bíblicos. En este contexto les presenta a los estudiantes el siguiente texto. La ofrenda de la viuda. Y luego dice, los estudiantes están dialogando sobre cuál es el mensaje principal de la parábola. A continuación se presentan los comentarios de los estudiantes. ¿Cuál es, saca el mensaje principal? Beatriz. Yo en cambio pienso que lo que quiere decir el texto es desprenderse de un objeto importante. Es que desprenderse de un objeto importante para uno significa más que el valor material del propio objeto, ¿no? Las dos monedas. 39, ¿qué pregunta es? Voy yendo donde ha habido más equivocaciones. Para profundizar en la comprensión del mensaje de los textos bíblicos, un docente presenta a sus estudiantes la siguiente parábola. La higuera que no da fruto. Un estudiante intervino diciendo, en esta parábola Dios se muestra como un ser que castiga. Es lo contrario a lo que predicaba Jesús sobre el amor, la misericordia y el perdón. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, por ello el docente busca que dichos estudiantes comprendan el contexto. Esto es lo importante aquí, que se comprenda el contexto bíblico de la parábola. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Bueno, ya saben que no puede ser la B. A ver, estamos en la pregunta 39. Quiero ver, quiero ver la estadística. Maestros, a ver, aquí. A ver, vamos a ver en la 39. Me da mucha pena porque ha habido 20 respuestas equivocadas. Y no sé qué ha pasado aquí con las estrategias. Sí, a ver, o sea, tan solo estratégicamente, con las estrategias que tenemos. Miren, no puede ser esta porque les está comentando ya, les está diciendo. El profesor no puede hacer eso. No puede ser la B porque les está explicando. Maestros, ¿qué pasó allí? Se me descuidaron. Maestros, no pueden perder 1.5. No se olviden de las estrategias. Por favor, están perdiendo, ¿no? 1.5 que vale la pregunta en el ministerio. Recuerde, el maestro no puede comentarles, no puede explicarles, podrá indicarles que ellos lean el versículo. Tan solo con esa estrategia ya lo sacan. ¿Ya? Por favor, a ver, esos 20 maestros, tener cuidado, no les comenta, no les explica, les indica. Aquí, Beatriz, la B. 40, vamos con la 40. Una docente está desarrollando una sesión sobre las características del reino de Dios como parte de una de las actividades. Ella presenta a los estudiantes la siguiente parábola, ¿no? Una parábola del reino de Dios. La docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen el mensaje, el mensaje principal. A ver, estamos con la 40.
20, bueno, casi 30 respuestas equivocadas. Recuerden que entre las estrategias para el tema de los textos, mensaje de textos es como si es destrozar, ¿no? El texto y sacar, ¿no? Sacar partes para explicarlas. Pedir que comenten sobre lo que creen, que representan los peces buenos, los peces que nos sirven y los pescadores, luego indicar que expliquen qué es el horno ardiente. Bueno, aquí ya está destrozando, está explicando aspectos se debe desmenuzar, así es. 41. Para profundizar en el mensaje de la parábola del sembrador, la docente pide a sus estudiantes que analicen usando el método histórico crítico. Aquí puedo entenderles, ya, puedo entender que se equivoquen, pero igual, ha habido 14, ya, pero igual, fíjense, si es método histórico crítico, ya saben que busco la palabra comentarios de contexto. Si no hay, ¿qué busco? La que me habla de ese momento, o sea, me lleva al contexto, a la realidad. Jesús habló sobre la siembra porque era un tema importante para sus oyentes. Está hablando del contexto. Saber cuál era la mejor tierra para sembrar era un asunto delicado de esa época. De ello dependía la estabilidad o el hambre de toda la nación. Es por eso que también se sintieron confundidos. Ya eso ya más allá. Pero aquí está, ¿ve? Está hablando de esa época, el contexto. Es importante, ¿ya? Si no aparece directamente, tiene que hablar de la época, el contexto, indirectamente. 42. Una docente se ha propuesto que los estudiantes de segundo grado puedan profundizar en los textos bíblicos a través de la lección divina. Para ello, les ha presentado el siguiente texto. He venido a llamar a los pecadores. Y la pregunta es, ya, vamos, lección divina con el paso de la meditación. Pregunta 42. Bueno, 10 respuestas equivocadas. A ver, pero esos 10 maestros, ¿por qué no se han fijado aquí, ve? Aquí está a gritos la respuesta, a gritos. Ya, un descanso, está bien, maestro. Maestro, pero sí, un descansito, no hay problema. Descansamos 3 minutos, ya, y volvemos. Sí, sí, está bien, no hay problema, maestro. Descansamos 3 minutos. Pueden levantarse. Descanso, maestros. Sí, se me pasó. Vamos a descansar 3 minutos, se lo merecen. Buen trabajo.
Bien, maestros, continuamos. Continuamos, mis queridos maestros. Vamos a ver. Estamos con la pregunta, bueno, ya pasamos la 42. Si aquí era meditación, ya, volvemos a la sala, maestros. Si era aquí meditación, por favor, recuerden que para la lectura es qué dice, meditación, qué me dice o qué nos dice en plural, ¿no? Oración, ¿qué le decimos? Y contemplación, ¿a qué me lleva? Si aquí me dice meditación, la respuesta aquí a gritos me dice, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué me dice? 43, un docente inicia una sesión narrando una parábola. Y luego dice, Camila, una de las estudiantes, interviene, no entiendo, ¿por qué se paga igual a quien empieza a trabajar a las 5 de la tarde y el que trabaja desde el amanecer? No me parece justo. Ante esta intervención, ¿qué actividad es más adecuada para que Camila comprenda el mensaje principal de la parábola? El mensaje principal. Pedirle que identifique a quiénes representan los personajes y qué significa la viña. Ve, está desmenuzando ya, ve. ¿Qué significa la viña? ¿Qué significa el salario? Es parte de la estrategia. Bien, vamos con la 44. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece que los estudiantes comprendan que Jesús es el Mesías esperado? A ver, vamos con la 44. Bueno, 21 respuestas más, 25 equivocadas. Maestros, fíjense aquí, mírenme, esto yo expliqué, me acuerdo una vez en la clase. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece que los estudiantes comprendan que Jesús es el Mesías esperado? Bueno, pues pedirles que identifiquen un texto del Antiguo Testamento que contenga información sobre la esperanza del Mesías y pedir que lo comparen. O sea, si tú quieres que los estudiantes comprendan que este Jesús es el Mesías esperado, tienen que conocer cómo era pues el Mesías que estaban esperando. ¿Y eso cómo lo van a saber? Con textos del Antiguo Testamento. 45. Un estudiante pregunta a la docente, ¿por qué Dios permite que existe el mal en el mundo? Para iniciar su explicación sobre la existencia del mal, la docente ha decidido apelar a la lectura de una parábola que trate sobre este tema. Bueno, esto es una pregunta bien doctrinal. Con la 45. Bueno, 13 respuestas equivocadas. A ver, ¿por qué existe el mal en el mundo? La docente ha decidido apelar a una lectura de la parábola que trate sobre este tema. Los viñadores asesinos. Un estudiante pregunta a la docente, ¿por qué Dios permite, ya, que existe el mal en el mundo? Los viñadores asesinos, existen malos en el mundo, existen el administrador astuto y el trigo y la cizaña. ¿Por qué Dios permite? Porque al final, pues obviamente separarán a buenos y malos, ¿no? Y dentro del trigo está la cizaña, es decir, la mala hierba. 46. ¿En qué evangelio sinóptico no se encuentra la narración de la anunciación y el nacimiento de Jesús? Es decir, el evangelio más corto, más sintético. Marcos, ¿ya? Es pregunta doctrinal también. Recuerden, en Marcos no encontramos nada de la narración del nacimiento ni de la anunciación. 46, perdón. 47. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes conozcan un texto bíblico sobre la inspiración divina en la Sagrada Escritura. Bueno, ya lo saben, si no, si se equivocaron, ya saben, en la 47, para hablar de la inspiración divina, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar, ¿ya? Timoteo. Timoteo. 48, igualito, miren aquí, ve. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la importancia del canon bíblico. Para ello ha pedido que investiguen sobre el tema, considerando el propósito de la docente, qué orientación es pertinente a los estudiantes. A ver, estamos con la pregunta 48. Bien, 23 respuestas equivocadas. Ojo, ya, por favor, estas preguntas que son así, o sea, son preguntas demasiado fáciles que digo yo, no hace falta ni profundizar, que no se pueden equivocar. Otras que son más doctrinales, ¿no? ¿En cuál texto encuentro esto? Es más complicado quizá. Pero preguntas como esto que funcionan las estrategias.
Y es más, o sea, es mayor cantidad de tipo de preguntas. Si me dicen la importancia de, ya saben que tengo que buscar el contexto. ¿Ve? Rapidísimo. El contexto me da la importancia. Ya, por favor, maestros. 49. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros considerados canónicos para la Iglesia Católica en función de diferentes criterios. ¿Cuál fue el principal criterio para incluir un libro en el Nuevo Testamento? A ver, ¿cómo ha ido en la 49? Bueno, 7 respuestas equivocadas. Ojo, el principal criterio para que un libro en el Nuevo Testamento sea considerado inspirado es que sea de origen apostólico, es decir, que lo haya escrito un apóstol o que esté bajo el nombre de un apóstol. Esto también es un criterio, pero no el principal. También es un criterio que se utilizó, que se haya usado en el culto. Que haya sido usado en la Biblia de los 70, no. La Septuaginta es otro tema. 50. La carta carece de alusiones a problemas concretos y se mueve en un terreno predominantemente teórico y doctrinal, una carta doctrinal. Lo que parece pretender es lo que es su pensamiento sobre el tema fundamental como la justificación por la fe. Ya saben que la carta que habla del tema de la justificación por la fe, a ver en la 50, ya, a ver, recuerdo, repito para todos, ¿ya? El tema, la carta que su tema fundamental es la justificación por la fe de la carta a los romanos. Justificación, fe y obras. Ya va a salir ahora. De las cartas de Pablo, ¿cuál consideras que es la menos cerebral y la más amena? ¿Ya? Sí, Santiago, obviamente. Ahora va a salir creo más abajo. Filipenses. Filipenses es la carta más amena. Vamos a ver, perdón. 52. El motivo de la carta es alarmantes noticias. Les puse aquí varias de Biblia, por si acaso. El motivo de la carta es alarmantes noticias que llegan a oídos de Pablo de que entre esta comunidad se está difundiendo una doctrina de base judía con influencias helenísticas que vendría a comprometer el puesto central de Cristo a costa de ciertas potencias cósmicas. ¿Ya? Colosenses. Bueno, aquí ha habido un error. Esta es la 53. Ya. El motivo de esta carta, de esta breve carta, es muy concreto. Un esclavo en Colosa se ha escapado de su casa, en la casa de su amo, acaso después de haberle robado, y ha ido a tropezar con Pablo, quien le convierte y le devuelve a su amo, recordándole a este que lo reciba con cariño. El tema de la esclavitud, Filemón. Vamos con la 53. ¿Cómo ha ido aquí? Bueno, bueno, a ver. Sí, 53. Maestros, a ver. Aquí sí, un jalón de orejas aquí, maestros. ¿Cómo me van a marcar la B, maestros? Es- a ver, quien ha marcado la B está muy grave aquí. El motivo de esta breve carta es muy concreto. Está hablando de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo me van a marcar Onésimo? Eso es falta de atención, ¿ya? Ahí es falta de atención, maestros. Esa carta no existe. Ahí sí, imagínense, ¿no? Ese es un error garrafal, maestro. Si dice el motivo de esta breve carta, no me vas a marcar. Te puedo entender que marques hasta primero de Pedro, ¿no? Pero bueno, el tema de Pedro es el tema del bautismo. Pero no me vas a marcar Onésimo porque esto no existe, por favor. Ahí atención, ¿ah? Cuidado, maestros, en su examen. A veces en las preguntas más fáciles fallamos. ¿Por qué? Porque nos desconcentramos y no leemos con atención. Eso nos pasa a todos. Quiso dejar claro que el cristianismo es la continuación del auténtico judaísmo. ¿Recuerdan eso? Judaísmo, luego pasa el cristianismo. ¿Cuál nos habla de ello? Pues Hechos de los Apóstoles. Pudo ser porque sí,
Yo entiendo que sea eso, porque no creo que un maestro que esté para ascenso piense que la carta a Onésimo, o sea, existe una carta a Onésimo. Pienso que sí, es por equivocación o por leer muy rápido. Sí, yo lo sé. Toda la carta incide en el tema sobre la parusía. Ya saben, la parusía, tesalonicenses, hemos hablado. Ya, bueno, hay varias equivocaciones, pero recuerden, para los que se han equivocado, el tema de la parusía se trata en las cartas a los tesalonicenses. ¿Ya? 56. La ocasión escribida de esta carta es la de enterarse del peligro en que se encuentran esas comunidades de retornar o caer en el judaísmo desorientadas por la predicación de pseudoapóstoles intrusos que quieren obligarles a la circuncisión, sábado, leyes, eso. Gálatas. La diferenciamos por el contexto, maestro, ¿ya? Por el contexto fundamentalmente, porque este, porque ambas tratan esos mismos temas, pero o sea, ahí es el contexto, ¿no? 57. Su finalidad es consolidar la obra iniciada por él, orientando a esos jóvenes pastores en el gobierno de la iglesia, organización y vigilancia frente a los errores que van. Sí, orientar a los jóvenes pastores, vamos, su nombre lo indica, jóvenes pastores, cartas pastorales. A ver, aquí muchas 20 ha habido equivocaciones. Si está hablando de orientar a esos jóvenes pastores, pues está hablando de las cartas pastorales. El docente pretende que los estudiantes hablen sobre la organización de la iglesia, los pastores, cómo organizan su iglesia, pastorales, maestros, cartas pastorales, son de las que más han fallado aquí en Biblia. Por eso les puse para precisamente repasar un poquito esto. Si se quiere hablar de la organización de la iglesia, las cartas que me van a ayudar son las cartas pastorales. Tanto las cartas Timoteo y Tito bien son cartas pastorales que se habla del tema de la organización de la iglesia. Este, porque ellos son obispos, ¿bien? Y lo que hace Pablo es escribirles cómo tienen que llevar adelante, ¿bien? La iglesia. Fundamentalmente es la organización de la iglesia. Y cómo tienen que vigilar el depósito de la fe, lo que han recibido. 59. El docente pretende explicar a los estudiantes que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio de Cristo, ¿bien? Evangelios, cartas, pues hechos de carta a los hebreos. ¿Por qué se han equivocado muchos aquí con evangelios? A ver. El docente pretende explicar a sus estudiantes que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio de Cristo en la cruz y que Él es el sumo y eterno sacerdote. Esto de aquí, sumo y eterno sacerdote, ¿dónde se habla? En la carta a los hebreos, maestros. Tema de Cristo, sumo y eterno sacerdote, carta a los hebreos. Y la última, a inicios de la iglesia hubo bastante literatura apócrifa. Una de las cartas del Nuevo Testamento se caracteriza por haber citado al libro de la Asunción de Moisés y el libro de Enoch, que son libros apócrifos. La carta a Judas, ¿bien? La carta a Judas trata este tema. Cita a libros apócrifos. O sea, es decir, que una carta canónica cita temas que se hablan en una carta apócrifa. ¿Ya? ¿Faltó la 56? A ver, se me pasó entonces. Aquí, Gálatas. La ocasión escribe esta carta es de enterarse del peligro en que se encuentran esas comunidades de retornar o caer en el judaísmo. Bien, o sea, ¿qué es lo que pasa? Los Gálatas tienen este problema siempre, ¿bien? Quieren volver otra vez a las prácticas judías. ¿Y por qué? Porque hay pseudoapóstoles, es decir, falsos apóstoles que se hacen pasar por cristianos y obviamente que son judío-cristianos que confunden a la gente diciendo que hay que volver otra vez a la ley judía, circuncisión, alimentos, sábado. ¿Eh? Y ya como saben, también la carta a los colosenses va a tratar este mismo tema.
A ver, ¿qué me dice? ¿Qué alternativa fue en la 40? La A, la A, maestros, en la que se desmenuza. Sí, ya lo pueden verificar, está grabada la sesión. Bien, para no. Bueno, a ver, vamos a ver, hasta ahí dejamos esto. Bien, si se dan cuenta, bueno, pues hay alguna preguntita que tiene más, quizá confusión y esto, bien, pero maestra Giovanna, ya, cada uno puede ver su puntaje, está hecho así, bien, pero si alguien no ha podido ver, puede preguntar por secretaría dando su nombre completo, ¿ya? Porque yo tengo el puntaje de todos aquí. Su nombre completo y se le envía su puntaje en caso de que no hayan podido ver, porque si han podido ver, ya no hay problema. A ver, maestra Giovanna Campos, está preguntando, ya, maestra Giovanna con secretaría, ya para que vean desde cuándo ha ingresado y si está el tema de su certificado. Porque los certificados se van a tramitar del segundo grupo el lunes, entonces tienen hasta ese día para que hagan, soliciten, para que se tramiten, porque estos certificados pues se tramitan en ODEC y en Perlatura, entonces hay que avisar con tiempo, porque si no, no se tramitan. Bueno, bien maestros, hasta ahí entonces terminamos este, esta parte. Ya, cualquier cosa ya así de tema de certificado, ya con secretaría, ya cualquier cosa, así ahí están para responder. El día de mañana es probable que no les respondan porque vamos a estar en tema de confirmaciones, ¿ya? Y vamos a estar fuera aquí de Tarapoto y es posible que no les respondan. Así que aprovechen el día de hoy, o todo caso el lunes tempranito, ya no sé. O bueno, mañana igual pueden dejar mensajes, pero no les van a responder lo más probablemente. Maestro, ¿cuáles son las dos etapas de la formación de los evangelios? La etapa de la formación de los evangelios es la tradición oral y la tradición escrita, son las dos etapas, ¿ya? ¿A qué se refiere el género histórico querigmático? El género histórico querigmático se refiere pues precisamente a que narra hechos reales, ¿bien? A la luz del misterio pascual para en el que se anuncia precisamente la salvación. Es el querigma. Querigma es el anuncio de la salvación. Entonces, los evangelios son estos. Histórico querigmático, es decir, que narran hechos históricos a la luz del misterio pascual en el que se anuncia la salvación. Eso es el género histórico querigmático, que es el Evangelio. Bien, maestros. Bueno, pues entonces, excelente, bien. A ver, como le digo, generalmente es de verdad, yo estoy muy contento. Ahora les doy la palabra a los que quieran intervenir, ¿ya? Estoy muy contento, ha habido un buen puntaje, puntajes altísimos y la mayoría, casi 80 con excelente puntaje. Ese es un, o sea, tener 80 maestros que han respondido muy bien el examen, para mí es una gran satisfacción. ¿Sí? Y sé que mañana lo van a hacer excelente, ¿bien? Así que no se preocupen, ánimo, bien, de verdad, pónganle ganas. Y en el examen, mientras van dando el examen, destrocen la pregunta, utilicen sus estrategias que tienen, ¿bien? Y la formación doctrinal, la parte teórica que tienen. Entre eso van, por favor, no se equivoquen en cosas tan elementales en las que hay verbos diferenciados, ¿no? Indicar, explicar, comentarles. O sea, cosas así que no podemos fallar. Método histórico crítico, comentarios, ¿no? La lección divina, los cuatro pasos. De lección divina van a tener varias, eso se los digo. Entonces, pónganle ganas, ¿bien? Y ya en la noche, por favor, ya no se estén trasnochando, ¿bien? En la noche, de verdad, salgan a tomar una gaseosita, paséense, ya aquí a partir de la tarde, tranquilos, ya. Dedíquense a limpiar su casa, tranquilos, paseen, ya no se estresen, ya. Ya trabajaron con tiempo, maestro. O sea, lo que no hicieron en 2 meses, no lo van a hacer en unas horas que falta ya. Es más, se van a confundir, se van a estresar. Tranquilos ya, maestro. Han trabajado con tiempo, con dedicación, y adelante. A ver, ahora sí les voy a dar la palabra. Maestro Jorge Macedo, adelante. Pueden activar su audio. Voy a cortar el audio, la grabación.